Apaga la luz y escucha. Te voy a contar dos historias reales de brujas que, según quien las vivió, aterrorizaron pueblos enteros. Me lo contó mi abuela Joaquina, como quien susurra un secreto para que no se pierda. Y durante años guardé la voz de su boca como quien guarda una vela encendida. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete y dale like. Quédate, porque la primera de estas noches ocurrió en una sierra donde el viento trae recuerdos y el miedo sabe el nombre de tus hijos. En el pueblo montañoso de Guerrero donde nació mi abuela, las casas se pegan unas a otras como si se protegieran. Las paredes son de madera curtida por el sol y por la lluvia, y las noches tienen un olor a leña que se mete por las rendijas. Allí vivía Claudia, una joven de manos rápidas y sonrisa contenida, que esperaba a su bebé con la ilusión que se guarda para las cosas más frágiles. Miguel, su novio, había ido a la ciudad por trabajo y nunca volvió. Una enfermedad, dijeron, o quizá la mala suerte de la ida. Claudia quedó sola, con la barriga y la fe que le enseñó su madre. Cuando nació Joaquina, el pueblo entero fue a verla. La bebé tenía la piel suave como las hojas nuevas y un llanto que, según mi abuela, partía el silencio en dos. Fueron días de fiesta medida. Se tejieron mantas, se cocinó pozole, se repitieron rezos de agradecimiento. Pero no tardó en aparecer algo que no se agradece. Las primeras noches fueron apenas susurros, un aleteo levemente fuera de lugar, como cuando una puerta vieja se mueve con el viento. Luego los sonidos cambiaron. Aleteo, aleteo, golpe seco, rasguños que se escuchaban en la madera como uñas que no se resignan. Un perfume extraño se colaba por la casa, un olor que mi abuela decía que olía a recién nacido, pero con algo más, una insecta dulzura que dejaba a los hombres en vela. La primera vez que vieron un rostro en la rendija de la ventana fue mi abuela quien cuenta haber sentido el aire congelarse. No era un rostro humano del todo, era una sombra con ojos blancos, como dos lunas rotas, y una boca que no sonreía. La figura se quedó mirando la cuna como si midiera la carne. Claudia se acercó con pasos de madre, y la sombra retrocedió. Pero aquella noche la casa amaneció con pequeñas marcas en la pared, como si algo hubiera hecho el intento. Los vecinos dijeron que eran arañazos, otros que eran señales. Nadie pudo decir por qué el animal que olía a recién nacido se había fijado en Joaquina. Los días siguientes fueron una escalada. La criatura volvía aleteando alrededor de la casa, y a veces se escuchaba como alguien que chupa y sopla, como si buscara la fragancia de la vida. El perro del barrio se negaba a entrar. La gallina dejó de poner huevos. La gente empezó a dormir con las luces encendidas, a hablar en voz baja, a poner pequeñas cruces de papel en los umbrales. La comadre de Claudia, una mujer que había atendido partos y guardaba remedios en frasquitos sin etiqueta, empezó a traer recursos más antiguos: mostaza para untar en el techo, para que huela a otra cosa, para confundir, decía; espejos colgados dentro de la casa para que la sombra se encontrara con su propia mirada y huyera, y un círculo de sal colocado alrededor de la cuna, como quien traza una orilla que no puede ser cruzada. Pero todo esto fue tratado con respeto y miedo, no con certezas. Nadie se burlaba de las estrategias. En aquel pueblo la superstición y la fe se daban la mano en las noches de peligro. Recuerdo que mi abuela describía las noches como si fueran océanos de sonido. El viento subía por la colina y traía consigo un eco de aleteo, el crujir de las tablas, el roce de hojas. A veces la criatura canturreaba una cosa apenas, otras veces golpeaba la puerta con un insistente golpeteo que hacía temblar las manos de Claudia. Había que hablar en voz baja cuando la bruja rondaba, porque según la gente el silencio la alimentaba más, el ruido la confundía. No es mi intención enseñar aquí cómo usar esos recursos, solo relato lo que se hacía y cómo la gente se sintió más segura por ello. La comunidad no se quedó de brazos cruzados. La madre de Claudia, que había visto ya muchas calamidades en su vida, y la comadre organizaron turnos para velar la casa por las noches. Se reunían en la cocina con la luz de una lamparita, tomando café frío y rezando, entre un murmullo y otro. Traían un espejo pequeño cada noche y lo colocaban junto a la cuna, pero con respeto. No era un juguete, sino una barrera simbólica. La sal, la mostaza, el espejo y las oraciones se mezclaban como si fueran partes de una misma armadura,
porque en aquel pueblo lo sagrado y lo tradicional funcionaban como una sola cosa. La tensión llegó a su punto cuando un amanecer encontraron la hamaca de Joaquina descolgada, las mantas revueltas, como si alguien hubiese intentado llevársela al anochecer y hubiera desistido por alguna causa misteriosa. La bebé no faltaba a su respiración, aunque estaba pálida por el miedo. En la pared de la cuna, donde nadie había escrito, apareció una marca que mi abuela describió como un surco en forma de palma, como si alguien hubiera posado la mano y dejado su recuerdo. La noticia corrió por el pueblo con la rapidez de la preocupación. Los hombres más jóvenes comenzaron a armar guardias fuera de la casa. Las mujeres oraban en la iglesia. Llegó entonces el día en que el sacerdote tuvo que actuar. No lo digo con ligereza. En esa comunidad, el bautizo y la oración no eran herramientas mágicas que se usan a la ligera, sino ritos solemnes que ofrecen refugio espiritual y consuelo para el corazón. El cura, un hombre de pocas palabras pero de rostro sereno, entendió que había algo más que miedo. Había una inquietud que lastimaba la sangre. Convocó al pueblo a una madrugada especial, no un espectáculo, sino un acto urgente de la fe colectiva. Con luces de velas y las voces temblorosas, llevaron a Joaquina envuelta en una manta hasta la iglesia, cuyos bancos estaban hundidos por generaciones de rezos. No voy a describir rituales como si fueran fórmulas. Diré solo que lo que se vivió fue intenso y sencillo a la vez. El cura habló en voz baja, pronunció palabras que todos en el pueblo conocían desde chicos, y hubo quien, con las manos juntas, sintió como si un peso se levantara del pecho. Algunas personas afirmaron que al salir de la iglesia, el aire estaba más tranquilo. Otros dijeron que la noche siguiente el aleteo se escuchó más lejos. La fe, para esa gente, no era una bala que venciera a la sombra. Era una barrera que les dio tiempo, y tiempo en esos momentos era lo único que pedían. Después del bautizo, la casa volvió a dormir mejor, aunque no del todo. Las medidas de defensa continuaron: sal en la puerta, espejos estratégicos, la mostaza en el techo que persistió como un recuerdo de aquella primera guerra silenciosa. Joaquina fue creciendo con la presencia de aquellos objetos como si fuesen juguetes protectores. Mi abuela me decía que Claudia aprendió a caminar por la noche con una tranquilidad nueva, y que la comadre, satisfecha, dejó de traer frasquitos, aunque seguía pasando de vez en cuando para mirar que todo estuviera en su lugar. La lección que quedó en el pueblo no fue solo que el bautizo había funcionado, como dicen los incrédulos. Fue más una enseñanza acerca de la memoria y la comunidad, la fe compartida, los rituales repetidos, el hecho de que la gente no olvidó ni negó lo ocurrido. Se contaron la historia a los vecinos, a los hijos, a los nietos. Joaquina creció con un nombre que la gente repetía como una protección, y la casa de Claudia se mantuvo como un lugar de ejemplo. Si en el futuro alguien decía, no sirve de nada rezar, muchos recordaban las noches en vela y callaban. Mi abuela cerraba este episodio con una sonrisa triste y un consejo que sonaba como una advertencia. No se te olvide, niña, la gente que olvida su miedo a veces olvida también cómo cuidarse. Y yo, que escuché esto tantas veces, repito su voz para que el olvido no nos haga débiles. Mientras la historia de Joaquina se asentaba en la memoria del pueblo serrano, llegaron noticias de otros lugares, como si la noche hubiera decidido no terminar su ronda. La costa, me decía mi abuela, tenía un tipo de oscuridad distinta, más húmeda, más cantarina, con un rumor que venía del agua. En Campeche, cuentan, el terror no se limitó a una casa, sino que caminó por las calles, porque aquello no olía solo a recién nacido, sino que parecía arrastrar familias enteras hacia la orilla. Allí hablaban de una bruja con nombre propio, Shao, la bruja del morro. Dicen que su canto se colaba entre las olas, que llamaba a la gente en la noche y la hacía levantarse de su cama para caminar sin rumbo hasta la playa. Las puertas amanecían abiertas, las hamacas vacías, y en la arena se hallaban huellas que no correspondían a pies normales. Las campanas de la iglesia repicaron sin que nadie tocara, y los perros del puerto se negaron a ladrar. Los relatos sobre Shao traían palabras que a los serranos les sonaban ajenas, y sin embargo, con el mismo temor, que la bruja era vieja y joven a la vez, que tenía una figura en el morro como si fuera raíz de la tierra, y que aunque la gente intentó protegerse con sal y campanas, aquello no bastó.
Fue entonces cuando apareció un curandero, un hombre de manos curtidas por el mar y los rituales antiguos, que habló de una herramienta que aquí pocos conocían por nombre, el estacanil. Se decía que con esa pieza, colocada de cierta forma, se podía atrapar una sombra. No voy a explicar cómo se usó, cuento que se habló de eso en voz baja, con respeto y miedo. Antes de que se atreviera a enfrentarse a Shao, el curandero reunió al pueblo y explicó que la lucha no sería solo física. La bruja tejía con voces, con olas, con nombres que se olvidaban. Y en la noche, cuando la marea subía con rabia, una voz que no era humana cantaba, y la gente se perdía como si fuese en trance. Allí, en la costa, la palabra más peligrosa no era miedo, sino olvido. Mi abuela me narró también el rumor que la bruja dejó al partir, o al menos eso es lo que cuentan, una promesa que colgó en la garganta del pueblo como una amenaza latente. Cuando olviden mi nombre, voy a regresar, decían que murmuró Shao antes de desaparecer en la cueva del Morro. Esa frase, repetida en tabernas y en la orilla, se convirtió en un mantra de vigilancia, recordar para no invitar lo que ya se fue. No diré aún cómo fue la subida al Morro, ni la cueva donde se escuchó un grito que hizo temblar la arena. Eso pertenece a las noches del costado marino y a la casa de un pueblo que aprendió a unir sus voces. Solo digo que en los relatos la sombra de Shao fue cercada mediante algo que los ancianos llamaron estacanil y que al final quedó encadenada en un sitio que la marea cubre y descubre. Quedamos con la advertencia de que mientras su nombre permanezca en la memoria, su retorno sería difícil. Pero la memoria es delicada. Si los niños se olvidan, si las historias se pierden, la frase queda libre para ser profecía. Cuando mi abuela hablaba de todo esto, juntaba las manos como quien guarda una planta entre ellas. Decía que la diferencia entre los pueblos que sobreviven y los que se deshacen ante el miedo es la memoria. Recordar los nombres, repetir las oraciones, pasar la historia de boca a oreja como si fuera un remedio. En las colinas de Guerrero aprendieron a cuidar a su recién nacido con sal y rezos. En la costa de Campeche aprendieron a temer el canto que viene desde el fondo del mar. Ambas historias se juntan en una misma enseñanza, decía ella. Nadie puede pelear solo contra lo que no entiende. Yo llevo esas historias pegadas a la piel. Las repito cuando quedo sola en la madrugada y escucho el viento jugar con las rendijas. A veces cuento la parte de Claudia y Joaquina como ejemplo de que la comunidad puede guardarte si todos están dispuestos a velar. Otras veces repito el nombre de Shao en voz baja, como si nombrarla fuera una manera de mantenerla lejos. Y me pregunto qué pasa cuando la observación se afloja. ¿Qué ocurre cuando una generación decide que esas voces son solo cuentos y olvida los nombres que las mantienen cautivas? Las noches, sin embargo, no esperan nuestras dudas. Mientras el pueblo de la sierra guardaba a su niña y la costa cerraba filas en torno al Morro, otras áreas susurraban historias parecidas, y la palabra real se ponía siempre en boca de quien lo había vivido. No puedo asegurar con pruebas lo que ocurrió, solo puedo repetir la voz de mi abuela y de quienes compartieron su casa y su miedo. Me pedía que lo contara tal y como me lo contó ella, con el respeto por lo sagrado y la prudencia por lo inexplicado. Hay momentos en los que siento que las historias quieren más que ser escuchadas, exigen vigilancia. Mi abuela solía mirar a lo lejos y decir que hay nombres que si se olvidan, empiezan a pesar de nuevo. Por eso me enseñó a repetirlos y a contarlos en voz alta, porque el acto de recordar es también una defensa. Y así, con el rasguño de la sierra aún fresco en la memoria de Claudia, y con el rumor del mar que nombra a Shao en Campeche, la tradición no permite que el miedo se vuelva costumbre. Era de madrugada cuando en una de las veces que acompañé a mi abuela al jardín donde sembraba hierbas, me dijo: «Los cuentos salvan tanto como nos asustan, nunca los confundas». Y yo, que había pasado mi niñez oyéndola, comprendí que las leyendas no sirven solo para asustar a los niños, sirven para crear un tejido donde la comunidad se reconoce. Aún así, la advertencia quedó en mi garganta como un nudo. Las brujas que se cuentan como reales no siempre mueren con el tiempo, a veces esperan a que los olvidos les abran la puerta. Y fue esa sensación, la posibilidad de que el nombre se pierda, la que me impulsó a preguntar más, a seguir recogiendo historias en viajes que me llevaron hasta la costa, donde, según me contaron, el estacanil y la promesa de Shao aún pendían en las conversaciones de los más viejos. Allí encontré rastros que hablaban de noches en vela, de huellas en la arena, de un canto que hacía caminar a la gente sin voluntad.
Me contaron, con el mismo tono con que mi abuela hablaba de la cuna de Joaquina, cómo el curandero decidió enfrentar a la bruja en el morro. No cierro aquí el relato porque la historia de Xiao merece su propio tiempo, merece que yo la camine con cuidado, que recupere nombres de quienes la vivieron y que no la convierta en un cuento apresurado. Solo dejo estas notas como un puente. Claudia y Joaquina nos enseñaron la fuerza de la fe y la comunidad. Xiao nos recuerda que la memoria es la primera línea de defensa. Y si hay algo que mi abuela repetía hasta el cansancio, es esto: no dejes que se olvide un nombre. La marea subía entonces, o al menos eso decían, y con ella las voces del pueblo. No sé aún cómo acabó todo en Campeche. Lo que sé es que la gente empezó a juntar sus historias, a atarlas con cuerdas para que no se disolvieran. Y en esas cuerdas apareció de nuevo la palabra que nadie quería pronunciar, la que sujetaba un peligro latente: el nombre de la bruja. Cuando se lo pregunté a un viejo del puerto, se quedó mirando el mar, y sin mirarme, dijo solo una cosa que no pude olvidar. El viejo del puerto inclinó la cabeza, y su boca se abrió apenas. Dijo una sola palabra, arrastrada por el viento, como si le costara traerla de vuelta: Xiao. No la dijo con desprecio, ni con alivio. La pronunció como quien repite la curva de una cicatriz. Y en ese instante comprendí que, en muchos de esos pueblos, repetir un nombre es una forma de resistir al olvido. Me contaron que el curandero no era un héroe salido de cuentos, sino un hombre común con manos ásperas por el trabajo en redes y por tallar hueso, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas noches blancas. Había heredado prácticas, palabras y un respeto profundo por los límites entre lo humano y lo que no lo es. No prometía milagros, ofrecía presencia, instrumentos que los ancianos reconocían y un saber que no se explica en libros. Cuando empezó a hablar de enfrentar a Xiao, lo hizo sin alardes. Juntó a los del pueblo mayor, escuchó relatos, marcó en la arena los lugares donde la gente había andado sin voluntad y aceptó que la lucha sería más de memoria que de fuerza bruta. La noche en que decidieron ir al morro fue de esas que parecen empujar el cuerpo hacia adelante. La marea vino alta, y el viento del norte pegaba con un filo frío. Las antorchas se movían como manchas de fuego sobre la oscuridad, y el canto del mar se mezclaba con un rumor que, según decían, reproducía fragmentos de voces perdidas. «No vayan sin luz», preguntó mi abuela cuando escuché todo esto. «No vayan con soberbia». Y ellos fueron con cuidado, llevando imprecaciones y palabras que parecían estambres en la boca del curandero. La subida al morro tuvo pasos silenciosos, porque el miedo enseña sigilo. Subir una colina en noche de tormenta no es solo un esfuerzo físico, es un acto de voluntad en contra del susurro que invita a dejarse llevar. Las ramas golpeaban sus rostros como dedos del pasado. El olor del alga se metía en los pulmones y hacía que todos recordaran la cercanía del agua. Llegaron a la boca de la cueva con las botas llenas de arena y un silencio denso que parecía contener respiraciones ajenas. Dentro de la cueva, el mundo cambió. El techo caído mordía las antorchas hasta dejarlas temblando, y un canto bajo, como de pez que sabe hablar en lengua humana, se pegaba a las paredes. Allí, en pequeños recovecos, encontraron a gente sentada cuya mirada estaba fija en un punto que ninguno podía ver, manos cruzadas como si sujetaran cuerdas invisibles. No había marcas de violencia física en ellos, estaban vivos, pálidos, como si hubieran sido usados por una voz que los condujo a la arena y luego los abandonó a sí mismos. Algunos murmuraban nombres que no correspondían a su propio pasado, otros repetían frases de manera automática. La escena era un teatro del trance, cuerpos en espera, sin saber por qué. El curandero caminó entre esos cuerpos con pasos seguros, sin asustarlos más. No vino a pregonar ni a mostrarse, vino a escuchar, a recoger los nombres que la gente todavía alcanzaba a pronunciar con voz rota. Les pidió a algunos que cerraran los ojos, a otros que sujetaran la mano de alguien conocido.
No habrá aquí instrucciones ni fórmulas. Lo que hicieron fue humano y lleno de fe, más cercano a sostenerse unos a otros que a ejecutar una técnica secreta. El corazón de la acción, según me contaron, fue cuando el curandero trajo el estacanil. Lo hacía con cierto respeto, como si entregara a la noche una pieza que no le pertenecía. El estacanil, palabra de la costa, no es un juguete ni un talismán para escépticos. En la memoria del pueblo, era una herramienta con un sentido ritual, una mencionada por los viejos solo en voz baja. Al colocarlo en la oscuridad de la cueva, algo que describieron más como clavar una intención que como ejecutar un gesto mecánico, el aire pareció tensarse. Las voces se crispaban y el canto subacuático se hizo más penetrante. No hubo películas de luces ni efectos, hubo tensiones en la carne y una intención colectiva. La sombra contra la que lidiaron no era un cuerpo que pudieras agarrar, era una ausencia con bordes. Empezó como un frío que subía por los tobillos, una sucesión de shh que quería borrar las palabras. La gente empezó a recordar, a decir nombres que ayudaban a anclar a los suyos. Fue ahí que el curandero, con su estacanil clavado, pareció tender un puente. La sombra se reclamó, avanzó en lamentos que se confundían con el agua, y de pronto se escuchó un solo grito que ardió en la cueva, como si una ola hubiera roto contra piedra. No describiré la fuerza de ese grito con palabras de sangre. Diré que fue un sonido que removió ceniza y que dejó a muchos temblando. La sombra se encogió, y algunos dijeron que la vieron tomar forma por un instante, un perfil humano distorsionado, con mechones que olían a marea y ojos que se perdían en la profundidad. La intención de la comunidad no fue destruirla. Ninguno allí hablaba de violencia como solución definitiva, sino contenerla, evitar que volviera a viajar por los caminos como quien no tiene nombre. Fue un combate de memoria, de voces que afirmaban lo suyo. El estacanil, colocado con más oración que técnica, pareció anclar algo intangible. Las ataduras que se hicieron después no son para describir aquí en detalle. Bastará decir que la metieron en un pozo natural donde el mar, con su pulso, cubriría y descubriría la entrada según la marea. Allí, en ese pozo que la marea caza y libera, la bruja gritó por última vez con voz humana. Pronunció la maldición que quedó grabada en la garganta de todos los presentes. La oí decir con una claridad que todavía se siente cuando el viento trae historias: cuando olviden mi nombre, voy a regresar. No la dijo como amenaza vacía, la dejó colgando, como una advertencia que atraviesa generaciones. Fue un cierre que no cerró del todo. La bruja fue contenida, pero la posibilidad de su retorno quedó ligada a nuestra propia negligencia. Volvieron al pueblo con cuerpos cansados y manos aladas. No hubo festejo triunfal, sino una sensación de alivio contenido y compromiso. Había quien, mientras caminaba, repetía el nombre Shao como un talismán. Los mayores comenzaron a transmitir la historia a los niños como quien enseña a no acercarse a la marea en tiempo de tormenta. Colocaron pequeñas señales en los caminos y en las casas. No eran inscripciones místicas, sino recordatorios. Recordar el nombre, contar la historia, mantener la memoria despierta. Con el tiempo, la historia de Shao se volvió parte del tejido del pueblo costero. En las noches en las que la luna se refleja en una lámina de aceite, los padres cuentan a sus hijos que deben aprender el nombre de las cosas que les rodean, que deben nombrar a sus abuelos, los nombres de las redes, las especies de peces y sí, el nombre del peligro. Porque en esos lugares, aseguraban los ancianos, la palabra tiene peso. No es superstición vana, es un mecanismo para que la comunidad no deje de mirar por su propia gente. Años después de que la bruja quedara contenida, llegaron cambios que a veces rompen la continuidad. Jóvenes que se van, radios que traen otras voces, teléfonos que cortan a la noche con luz azul. En ese desajuste entre lo viejo y lo nuevo es donde la memoria flaquea. Mi abuela me dijo una vez que la modernidad no mata a la bruja, la olvido podría hacerlo. El peligro real, según ella, no era la desaparición física, sino el hecho de que el relato dejara de decirse con la misma seriedad.
Si las generaciones dejan de pronunciar Shao, las cadenas se vuelven historia y la advertencia un susurro. En ambos pueblos, el de la sierra con su cuna bajo vigilancia y el de la costa con su morro vigilado por la marea, surgieron prácticas públicas que parecían simples costumbres, pero que cumplían la función vital de mantener la memoria. En Guerrero se enseñó a decir en voz alta los nombres de los recién nacidos y a llevar a los niños a la iglesia, no solo por rito, sino como acto comunitario. En Campeche se hizo costumbre que, cada cierto tiempo, los viejos se reunieran en la playa y dijeran los relatos una vez más, como si repasar la historia fuera una forma de barrera. No todo el mundo lo hacía con fervor sagrado. Muchos repetían por respeto, por la escena de los mayores, por miedo a lo que las palabras podrían desatar si se callaban. La tensión entre creer y dudar es parte de la vida. Vi a jóvenes reírse de la historia de mi abuela en un mercado, pero también los vi repetir el nombre Shao en tono de broma, y la risa se volvía un escalón para la memoria. Las historias se distorsionan, se hacen recortes, se cambian detalles. Aún así, el esqueleto de la advertencia sigue: acordarse. Cuando la gente recuerda, cuando las voces viejas encuentran las voces nuevas, el relato se hace más fuerte. Hubo momentos en que pensé que estas historias, contadas demasiado, podrían volverse simples anécdotas para turistas. Lo vi en un camión que pasó por la sierra, donde vendían postales con casas de madera y leyendas impresas en papel barato. Mi abuela se enfureció con aquella trivialización. Decía que convertir el miedo en souvenir era perder el sentido. Si lo vendes, lo pierdes, comentaba. Y tenía razón en su medida. La historia no es para mercadearla, sino para sostener una red de cuidado. Cuando la memoria se convierte en producto, su poder de protección se diluye. Recuerdo, sin embargo, momentos de ternura que emergían entre el espanto. Las mujeres de la sierra, cosiendo mantas tras la noche del aleteo, compartieron historias de parto y de recetas de remedios. En Campeche, las niñas aprendieron a puntear nombres en la arena, como si el acto de escribir con el pie fuera una oración. Esas pequeñas prácticas eran lazos que fortalecían el tejido social. Se tejía cuidado a través de las historias, y eso, según mi abuela, funcionaba tan bien como cualquier ritual solemne. Con el paso de los años, Joaquina creció y se volvió mujer. La vi en la memoria de quien me la contó, convertida en una joven que caminaba por la plaza con paso firme, sin la blandura que la tacha de fragilidad. La marca en la cuna quedó como recuerdo, y la comadre siguió siendo la guardiana de remedios y palabras. Claudia, por su parte, reencontró una calma que no borraba la noche anterior, sino que la hacía parte de su fuerza. Esos cuerpos siguieron adelante con una lección aprendida. La fe compartida, las prácticas conjuntas y la memoria actuaron como una trinchera. En la costa, el pozo donde encerraron a Shao se volvió un lugar que se miraba con respeto. No lo clausuraron con murallas ni lo celebraron, lo cuidaron con la sobriedad de quien no quiere tentar al destino. De vez en cuando los niños más atrevidos se acercaban a la orilla para dibujar en la arena la palabra que los mayores les exigían repetir. Shao, decían con voz temblorosa, y al escuchar esa repetición, el viejo del puerto asentía y les contaba parte de la historia, sin dramatismos, con la precisión de quien sabe que exagerarla convierte en cuento inservible. Pienso en todo esto y veo que hay una lección que se repite: la comunidad como escudo. No es un escudo mágico, es solidaridad, visibilidad y cuidado. Cuando los vecinos se velan unos a otros, cuando la comadre trae un remedio y el cura abre la iglesia a la madrugada, se está construyendo una red que protege de muchas maneras. La fe entra en ese entramado como palabra que da calma, no como una garantía absoluta. El bautizo que se hizo por Joaquina no fue un hechizo, fue una afirmación colectiva de que la vida del niño importa y que la comunidad se pone a su cuidado. En el morro, el estacanil y el curandero no eran recursos milagrosos, en un sentido verificable. Eran medios simbólicos,
con los que la gente se unió para enfrentar algo que no entendían. Una noche me senté con mi abuela junto a la ventana y le pedí que me hablara de cómo quería que siguieran las cosas cuando ella ya no estuviera. Me miró con la gravedad de siempre y dijo: que nadie deje de decir los nombres, no porque las palabras tengan un poder mágico, sino porque nombrar es recordar, y quien olvida queda más solo. Esa frase la dijo con la claridad de quien ha visto a la gente perderse por desprenderse de lo que la sostiene. El final de estas historias no es un punto cerrado, sino una advertencia viva. Las brujas, en los relatos que escuché, no son solo figuras aterradoras, son llamadas a la vigilancia. A veces la amenaza viene en forma de olor extraño en la noche, otras en la quietud de alguien que camina sin saber por qué. La diferencia entre permanecer como comunidad y fragmentarse está en la capacidad de escuchar, nombrar y actuar juntos. No puedo afirmar con datos objetivos que todas las desapariciones extrañas tienen causas sobrenaturales. No es mi papel. Lo que sí puedo decir, con la voz que me dio mi abuela, es que en la tradición de esos pueblos, las historias se cuentan como reales, porque a quienes las vivieron les cambiaron la vida. Decirlo como leyenda o como memoria personal es respetar su dolor y su manera de curarlo. Por eso termino como ella me pidió, cuidando el relato para que no se vuelva simple cuento, ni se diluya en olvido. Si alguna vez pasas por la Sierra de Guerrero, no te sorprendas si una mujer te llama por el nombre del niño que olvidaste. Si bajas a la costa de Campeche, presta atención a las reuniones en la playa, donde los viejos repiten nombres como si fueran plegarias. No lo verás como ritual vacío, lo verás como un acto sencillo de protección. Antes de irme, y porque mi abuela siempre quiso que estas cosas no se quedaran en la sola voz de la memoria, te pregunto algo. ¿Conoces alguna historia parecida en tu pueblo, en tu familia? Compártela en los comentarios. Si te conmovió este relato, compártelo con alguien que cuide de las suyas. Y si quieres escuchar más voces que guardan estas historias, suscríbete. Aquí seguimos reuniendo nombres para que no se pierdan. Recuerda decir los nombres que te enseñaron. Hazlo con respeto. Hazlo con memoria. Porque al final, las brujas que se cuentan como reales no siempre se conforman con la distancia. Esperan que olvidemos. Y cuando eso sucede, la noche encuentra una rendija por donde volver.